señoras y señores, una vez más nos encontramos en este domingo para meditar, para reflexionar en torno a la palabra de Dios. En el lenguaje común relacionamos la dicha con algo bueno, con algo que provoca gozo interior y con una indecible felicidad que viene de lo profundo de nuestro ser para cualquier persona religiosa. La dicha verdadera se entiende como sentirse en comunión con la divinidad, con Dios. La persona religiosa sabe que vive en este mundo y que se siente ciudadano de la tierra, pero al mismo tiempo, aunque no sepa explicar cómo, también sabe que no es ni pertenece por entero a este mundo. Se sabe ciudadano de un espacio y de un tiempo que está más allá de todo aquello que percibe en sus sentidos. Nos llamamos ciudadanos del infinito. Y la experiencia religiosa cristiana nace del encuentro entre el ser humano y el Espíritu de Jesús resucitado entre los muertos. Jesús, el Cristo, está presente en medio de todos nosotros de manera espiritual, que es una manera de ser de la realidad. El cristiano, como persona religiosa, se sabe acompañado de Dios por medio de su palabra, por medio de gestos y símbolos sacramentales, por medio de acciones portadoras de consuelo y de sentido. El creyente sabe que Dios existe y que su presencia es tan real como el aire que respira, aunque no pueda verlo con sus ojos sensibles. Las bienaventuranzas del Evangelio son verdaderas consolaciones, porque la persona religiosa, el creyente, como parte de la creación del mundo, no puede dejar de experimentar la desgracia, el dolor, la angustia, la decepción, el sufrimiento. Sin embargo, y al mismo tiempo, encuentra en su experiencia religiosa la fuerza y el impulso necesarios para sobreponerse a todo aquello que es negatividad y que amenaza a su vida y persona. Las consolaciones son momentos trascendentes en nuestra existencia, porque por medio de ellas la esperanza descubre en el cielo y en la tierra no son dimensiones separadas ni desconectadas entre sí. Antes, al contrario, intuye que forman parte de una misma realidad salida de la mano del Creador. Hoy escuchamos una primera lectura tomada de el profeta Sofonías en el capítulo 2 y habla del resto del que nace lo nuevo. La primera lectura de hoy está tomada en estos textos cortados del profeta Sofonías, quien actúa en tiempo del rey Josías, hacia el año 640, más o menos antes de Jesús, y nos habla de un tema bien conocido, el resto de Israel, aquellos que quedaron firmes a la alianza de Dios hecha con Abraham y reiterada en diferentes momentos. Aquellos que no se contaminaron ni en el desierto, pero tampoco se contaminaron en el destierro. De una comunidad pequeña, pero que permanece. Precisamente la reforma que comienza este rey Josías en Judá se cree que fue promovida, entre otros, por este profeta que percibe la necesidad de insistir en la justicia, atacando el sincretismo religioso o la idolatría cultural, así como los abusos de las autoridades. Pero él prevé que tras la crisis
incluso del castigo que adivina el pueblo, debe esperar la salvación. Y esta salvación debe llegar en un pequeño resto, el grupo que siempre se ha mantenido fiel a Yahvé Dios. Describe este nuevo pueblo, este resto, como pobre y humilde, que no debemos entender en sentido espiritual exclusivamente, porque no podía ser esa la mente del profeta. Desde luego, el nuevo pueblo como núcleo no podía salir de los poderosos, de los ricos e influyentes, porque estos habían dejado a Judá en el mayor de los desastres, hasta que el profeta anima al rey Josías para la reforma. Es verdad que este pueblo pobre y humilde puede pertenecer todo lo que con nuevo criterio renuncian al poder y ya a la injusticia. Así pues, el texto de Sofonías viene a reparar el mensaje de la bienaventuranza, que es la clave de la liturgia de la palabra de Dios de este día. Y una segunda lectura, continuamos leyendo esa primera carta de Pablo a los Corintios en el capítulo 1. Hoy los versos del 26 al 31. Un llamado desde la pequeñez. Esta carta plasma la situación social y humana de la comunidad de Corinto. Para poder entender adecuadamente el texto, que debemos suponer lo que precede, todo aquello que dice relación a la sabiduría de la cruz o la locura con que Dios quiere salvar al mundo, que se leerá en otro momento. No con poder, sino con lo que no cuenta, con el escándalo de la cruz. Pablo pretende refrendar esta teología suya con lo que él sabe de la comunidad de Corinto. No se han hecho cristianos, seguidores de Jesús, los grandes filósofos y maestros, ni la mayoría de la familia pudiente. Al contrario, se han hecho cristianos los trabajadores de los puertos, los de oficio bajos. Ese es el signo del camino con el que Dios lleva adelante su proyecto, con aquello que es insignificante, con lo pequeño. La diatriba con la que Pablo quiere enganchar a la comunidad le lleva de la mano a que esa comunidad sea capaz de enfrentarse a su propia realidad, de dónde vienen, quiénes son, qué esperan, y podrán contestar que no hay muchos sabios, ni entendidos, ni influyentes, ciudadanos de la polis griega. En realidad, la comunidad puede leer la realidad viva de su pequeñez, de lo que no cuenta en este mundo tan cruel, por lo mismo que no piensan desde la grandeza de este mundo. Su vocación, su llamada, es lo que es, y así lo ha querido el Señor. Y eso es lo que les debe enseñar, que la palabra de la cruz es poder de Dios en la misma entraña de esa comunidad de origen sencillo y humilde. No se trata solamente de un planteamiento retórico, aunque este texto tiene mucho de narración, sino de una realidad pura y dura. La teología de la cruz es lo propio del cristianismo y no puede pretender ser como otros grupos sociales en el mundo. Por eso, para los cristianos es tan importante el signo y esta teología de la cruz y del sufrimiento. Eso sería desvirtuar su identidad si apartamos a Cristo de la cruz, o si nos quedamos en una cruz sin Cristo. Y el Evangelio de Mateo, hoy llegamos al corazón del Evangelio de Mateo, ese capítulo 5, del 1 al 12. Hoy
leemos detalladamente estos, entre comillas, nuevos mandamientos. Recordemos que la intención o uno de los propósitos del Evangelio de Mateo es demostrar o expresar, presentar a Jesús como el nuevo Moisés, aquel en el cual se cumplen las escrituras desde Moisés y todos los profetas. Y así como Moisés subió al monte, como encontramos en el libro del Éxodo, para hacer el plan y para recibir esos mandamientos de Yahvé Dios, Jesús sube al monte, entre comillas, a una parte alta de Jerusalén, para desde allí proclamar los nuevos mandamientos. No unos mandamientos escritos en tabla, no unos mandamientos entre truenos, relámpagos, no unos mandamientos donde nos invitan en lo negativo, no mates, no robes, no unos mandamientos que nos mandan a hacer conductas físicas y externas, sino unos mandamientos actitudinales, un proyecto de vida interior. Por eso elegir el mundo de la bienaventuranza como la identidad cristiana, como el plan de salvación, como la invitación a ser santo. Es el primer y gran discurso del Evangelio de Mateo. Un discurso que nos va a llevar el capítulo 5 y 7. Hoy vamos a ver una parte de él y durante los domingos subsiguientes continuaremos en este mismo tenor. Es muy sintomático en la obra por su estilo y por su significado, pues se trata nada más y nada menos que del sermón de la montaña. Hay una intencionalidad en presentar en esta escuela judeo-cristiana la predicación de Jesús en esos famosos discursos. Otro será el capítulo 10, el 13, el 18, 24, 25 y mucho más, que recuerdan también todo lo que se anunció en el Pentateuco, la Torá judía. Pero ciñéndonos al texto de hoy, lo más relevante es el comienzo de este primer discurso por las formas bienaventuranzas. Eso quiere decir en continuidad con el texto elegido del domingo anterior, que el reinado de Dios se asienta, pues, sobre las bienaventuranzas. No debe caber la menor duda. Son fórmulas clásicas de la tradición oriental y bíblica, como anuncio profético de cómo debe ser el futuro. Por eso mismo, como Dios quiere reinar desde su voluntad soberana, entonces debemos entender que en este texto ha querido mostrar cuál es la voluntad de Dios en su reinado. Casi unánime la opinión de que el texto de la bienaventuranza procede del Evangelio, como algunos gustan llamarlo. No podemos entrar ahora en detalle sobre esa realidad, pero acerquémonos a la fuente de Jesús histórico. Quiero citar dos estudios de síntesis al alcance de todo, una que nos presentan diferentes autores primitivos, una introducción también de otros comentaristas de la antigüedad que nos presentan también esta estela de predicación de Jesús. En estos estudios podemos encontrar información y la bibliografía de los últimos años. Esto ha de valernos como referencia, pues no están casi resueltos algunos pormenores de este texto evangélico que hoy estamos meditando, el sermón de la montaña o de la bienaventuranza de Jesús al estilo del evangelio de Mateo, que en otro de los evangelios sinópticos también sale a relucir, pero de otra manera, tanto en Lucas como en Marcos. Y esencialmente el contenido de la bienaventuranza
lo tenemos en Lucas con un tono más escueto, dialéctico, radical. No tiene ese carácter interiorista, casi virtud a conseguir, como en el caso de Mateo, que hoy nos invita, sino que miran la situación externa y social de lo que se ven con los ojos y palpa con las manos. En el fondo se trata simplemente de describir dos ámbitos bien precisos: el de los desgraciados de este mundo y el de los bien situados en este mundo a costa de los otros. Lucas nos ofrece la bienaventuranza en contexto del sermón de la llanura, en el capítulo 6 de este evangelio, cuando toda la gente acude a Jesús para escuchar su palabra. No es un discurso en la sinagoga, en un lugar sagrado, sino al aire libre, donde se vive, donde se trabaja, donde se sufre. Es un discurso catequético. Por lo mismo, Lucas estaría haciendo una catequesis cristiana, como Mateo lo hace con el Sermón de la Montaña. Entre uno y otro evangelista hay diferencias. La principal de todas es la que Lucas nos ofrece, la bienaventuranza, ya a continuación las lamentaciones. Viene del hebreo y en latín expresan como un grito de dolor, de lamento, un grito profético, como lo contrario en lo que no hay que caer. Otra diferencia también es que en Mateo tenemos 8 y en Lucas solamente 4 bienaventuranzas. Sobre su significado se han escrito cientos de libros y aportaciones muy técnicas. Son todas tal vez inútiles y muy comentaristas, pero sin embargo, en definitiva, el Evangelio de Mateo 5, 1 a 12, concretamente la bienaventuranza, es la expresión de la mentalidad de Jesús, de cómo debemos entender la llegada del reino de Dios. Hijo, una utopía que propone Jesús sin visos de realidad. Esa sería la respuesta fácil. No obstante, la utopía, lo que está fuera de lo normal, no se proponen para soñar, sino para vivir con ellas desde ellas. La ética de la bienaventuranza, pues requiere nuestra praxis. Jesús habla así, no solamente porque soñaba, sino porque la vivía desde su propia experiencia personal, y desde ahí sentía la fuerza de Dios y del Evangelio con que se había comprometido. Lo importante es su mensaje, que no puede ser distinto de algo así. Jesús piensa y vive desde el mundo de los pobres, y piensa y vive desde ese mundo para liberarlos. Así debemos entender la primera aproximación al mensaje de hoy. Esa es una realidad social, pero a la vez es una realidad teológica. En el mundo de los pobres, de los que lloran, de los limpios de corazón, de los perseguidos por la justicia, de los que hacen la paz, donde Dios se revela, y lógicamente Dios no quiere ni puede revelarse en el mundo de los ricos, del poder, de la ignominia. El reino de Jesús anuncia es así de escandaloso. No dice que tenemos que ser pobres, debemos vivir en miseria eternamente. Quiere decir sencillamente que si con alguien está Dios, inequívocamente en el mundo de aquellos que los poderosos han maltratado, perseguido, calumniado y empobrecido. Y por ello, ¿dónde debemos estar los cristianos? En el mundo del no poder, que es el de la bienaventuranza. Podemos añadir algo que nos parece muy pedagógico e imprescindible y que tiene que ver con la praxis misma de la bienaventuranza. Mateo traduce la primera bienaventuranza de la siguiente forma: los que eligen ser pobres, porque eso tienen a Dios por rey. Y así lo plasma en su edición de Nuevo Testamento, y lo encontramos también en la primera comunidad bien plasmada. En definitiva, no se puede ser pobre de espíritu o en el espíritu buscando simplemente una interioridad, sino que la opción por la pobreza frente a la riqueza es un reto
frente a este mundo de competencia y de injusticia. Pero deberíamos decir, ya un poco fuera de la literalidad del texto y de la posibilidad de la traducción, que esa opción de elegir debe ser la tónica de todas las bienaventuranzas de Mateo. Y esto es lo que los cristianos deben elegir para ser solidarios con lo que viven esas situaciones reales. Porque la bienaventuranza de Jesús se inspiran en la situación inhumana que viven muchos hijos de Dios. Y es en ese mundo de la bienaventuranza donde Dios se siente el Dios vivo, el Dios verdadero, el Dios de los pobres. Por eso los seguidores de Jesús debemos elegir como opción radical ese mundo de la bienaventuranza, para que la fuerza liberadora del Evangelio cambie este mundo, cambie nuestros corazones, cambie la sociedad y todos podamos tener este como nuestro proyecto de vida, como los mandamientos nuevos, como este sermón del monte, como la bienaventuranza. Bienaventurado aquel que sigue este proyecto de vida. Feliz domingo para todos.